le puse una pequeña lámina con relación a lo que es la anatomía del esófago. Ustedes pueden ver, el esófago se divide básicamente en tres partes. Una parte cervical, una parte torácica y una parte abdominal más pequeña que está aquí. La parte torácica, que es un poco la más extensa, y después la parte cervical. Sabemos nosotros que existen dos tipos de neoplasias esofágicas, ¿verdad? Una de ellas es la que normalmente, ¿verdad? Y en mayor proporción se extiende a nivel de lo que es el tercio medio del esófago, que es un cáncer de esófago tipo epidermoide. Y luego tenemos el otro tipo de cáncer, que es un adenocarcinoma, que se encuentra en la parte abdominal, como pueden observar en esta zona más o menos, ¿verdad? El esófago mide aproximadamente unos 25 centímetros y ya les había dicho cuáles son sus porciones correspondientes. Vamos avanzando de a poquito, un poco más de anatomía, nada más mostrando desde la arcada dentaria hasta lo que es el cardias, tiene unos 40 centímetros, pero lo que es netamente el esófago mide aproximadamente 25 centímetros. Vamos a avanzar un poquitito con relación a estos ganglios, vamos a volver, obviamente después. Esta es una parte bastante interesante con relación a lo que es la parte histológica, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta muy correctamente lo que es la característica que tiene, ¿verdad? El esófago. Entonces, es fundamental a la hora de definir, ¿verdad? El futuro que tiene esa persona con relación, con relación al cáncer de esófago, ¿verdad? Eh, entonces, debemos de tener en cuenta lo siguiente. El cáncer de esófago es una de las patologías más agresivas que tenemos, una de las patologías más agresivas que tenemos, por el hecho justamente de que no posee una de las capas que ayuda a mantener el cáncer, ¿verdad?, contenida dentro del órgano. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos la parte mucosa, la submucosa, ¿verdad?, la parte muscular, ¿verdad? Y después tenemos ya el último tejido que era adventicia, ¿verdad?, que es la parte más superficial del esófago, mirando de afuera para adentro. En los otros órganos como el estómago, o gran parte del estómago, o el colon, inclusive las vías biliares, normalmente tenemos una capa que se llama serosa. Esa capa es bastante, se puede decir, inclusive importante y protectora a la hora de la diseminación del cáncer, ¿verdad? En el cáncer del esófago, bueno, el tema del esófago, ¿verdad?, no tenemos esa capa serosa que ayuda también a retardar la metástasis local, ¿verdad?, que produce, ¿verdad?, el crecimiento tumoral. Entonces, esa es la mala noticia que tenemos cuando una persona posee un cáncer de esófago, que al no tener esa última capa, ¿verdad?, entonces facilita aún más su progresión hacia los órganos adyacentes, ¿verdad?, y lo hace un poco más agresivo en cuanto, ¿verdad?, a la patología en sí, ¿verdad? Es el primer dato importante que deben de manejar ustedes, que no posee una capa serosa que ayuda a retardar, ¿verdad?, esa, eh, eh, se puede decir inclusive metástasis local, ¿verdad?, metástasis local a ese nivel. Una de las cuestiones que deben de manejar también, vayamos a una de las primeras láminas, posterior, ¿verdad?, a saber lo que es realmente la estructura del órgano y por qué generalmente es muy agresivo este cáncer de esófago, ¿verdad? Es que aquí pueden observar ustedes, ¿verdad?, el esófago con la rica, ¿verdad?, se puede decir, con el rico drenaje ganglionar que posee. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes pueden observar, al no tener esa capa serosa y solamente tener la capa muscular, básicamente la capa muscular, entonces el tumor va creciendo de dentro para afuera y al encontrarse con esta rica, ¿verdad?, con este rico drenaje linfático, entonces facilita aún más otra vez, ¿verdad?, la metástasis a distancia, en los distintos lugares, ya sea la tráquea, ya sea la columna, ya sea los grandes vasos, inclusive el hígado, ¿verdad? Y obviamente la región gástrica. Entonces deben tener muy en cuenta lo siguiente, que las personas que poseen un cáncer gástrico, ¿verdad?, un cáncer esofágico, tienen esa debilidad
en cuanto a la eh, metástasis, debido a que no posee esa capa serosa. Eso es fundamental que usted entienda. Y otra opción, o sea, otro problema es que justo en esa zona torácica, cérvico torácico abdominal, ¿verdad? Tenemos un rico drenaje eh, linfático que ayuda y facilita aún más, ¿verdad? Esa eh, metástasis tanto local como una metástasis a distancia. Normalmente es muy poco probable que encontremos pacientes jóvenes que puedan tener un cáncer de esófago. Es muy poco probable. Es una patología de larga data, generalmente se presenta a partir de los 55 años, 56 años en adelante, se presenta a manifestar los síntomas de un cáncer de esófago. Como ustedes ya habrán estudiado en semiología quirúrgica, ¿verdad? Un paciente que tiene un cáncer de esófago, normalmente tiene que presentar ciertos síntomas, ¿verdad? Ciertos síntomas característicos de un síndrome esofágico, ¿verdad? ¿Y cuáles son los elementos del síndrome esofágico? Y son varios, dependiendo de qué patología esofágica presenta, va a ir presentando cada uno de esos elementos, ¿verdad? Que le va a caracterizar a cada patología esofágica. En el caso de que tengamos un cáncer de esófago, obviamente como que la luz está disminuida de calibre, entonces va a presentar disfagia, va a presentar una odinofagia, inclusive puede presentar una halitosis, puede presentar una regurgitación, ¿verdad? Entonces son elementos que caracterizan al síndrome esofágico. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos un síndrome esofágico, quiere decir que hay alguna patología que esté produciendo eso dentro del esófago, ¿verdad? No sabemos cuál, pero sabemos que es una patología esofágica. Y normalmente se presentan pacientes ya iniciando la tercera edad, esos síntomas esofágicos. Es muy poco probable que presentemos un paciente de 30 años con un cáncer de esófago. El hipo, bueno, eh, podría decirse que eh, no tanto, no tanto el hipo, pero podría ser, claro que sí. El hipo podría ser porque el hipo básicamente lo que puede ser es que si tenemos un cáncer esofágico en el tercio distal, ¿verdad? A nivel abdominal, a nivel del cardias, generalmente son los pacientes que podrían presentar. Son muy raros los casos, ¿verdad? Porque para tener hipo, pues tenés que irritar el nervio frénico, ¿verdad? Pero podría darse eso por una retención de aire que hay a nivel gástrico, se distiende el esófago, digo, perdón, el estómago, se distiende el estómago porque no sale el aire, entonces eso genera un estímulo y una irritación. Pero no es muy clásico, no es muy clásico. Pero cuando se presenta así en forma rara y espontánea, y podría ser. Pero ya el paciente tuvo que haber tenido también otros síntomas. No sería el síntoma principal, ni cardinal, ni primario, sino más bien ya un paciente ya bastante avanzado con relación a ese síntoma. Como le dije, la edad es 69 años, o sea, menos un poquitito, ¿verdad? Y normalmente cuando un paciente ya tiene un problema esofágico, siempre consulta tarde. Increíblemente el paciente siempre consulta tarde. Primero no puede tragar mucho sólido, no le llama la atención, va pasando el tiempo, un mes, 2 meses, a medida que va alimentándose se da cuenta que le cuesta más tragar, pero come, entonces no consulta, ¿verdad? Porque es una molestia muy evidente del paciente. Por eso los pacientes que consultan con alguna molestia esofágica ya lo hacen en un estadio bastante avanzado y ya cuando prácticamente no se puede hacer ningún tipo de tratamiento quirúrgico curativo. Acuérdense de eso, tratamiento quirúrgico pero curativo. Se puede hacer un tratamiento quirúrgico paliativo o directamente un tratamiento endoscópico, ¿verdad? Pero todos son paliativos. Pero un tratamiento quirúrgico curativo normalmente uno lo hace en un estado incipiente de la enfermedad. Pero ¿quién consulta normalmente cuando tiene un problema esofágico? Casi nadie. Eh, Muy bien. Son siempre de presentación tardía los pacientes. Bueno, la localización ya lo dijimos, ¿verdad?
50% tercio medio y proximal, a este nivel más o menos, ¿verdad? Y el otro porcentaje que se encuentra a nivel abdominal gástrico, a nivel del cardias o en la porción terminal del esófago. Nosotros cuando estudiamos cáncer de esófago, estudiamos el cáncer que se encuentra en el tercio medio, que es un, acuérdense de eso, tercio medio, que es un adenocarcinoma epidermoide, de características celulares, ¿verdad?, distintas a las que se encuentran en el tercio distal, que es un adenocarcinoma. Acá es un carcinoma epidermoide, acá es un adenocarcinoma, ¿verdad? Pero hay un tercer tipo de cáncer que se llama cáncer del cardias, ¿verdad?, que se encuentra a nivel del cardias, que es la porción más terminal del esófago, ¿verdad?, y una parte inicial del estómago a este nivel, ¿verdad? Eso posteriormente lo voy a resumir así en pocas palabras para que tengan una idea. Pero cuando hablamos de cáncer de esófago estamos hablando directamente tercio medio y tercio distal. Epidermoide, adenocarcinoma. Acuérdense siempre de eso. Hay varios elementos que ayudan, como les dije, a favorecer la aparición de esta alteración a nivel de la mucosa del esófago, ¿verdad? Uno de los clásicos, como siempre saben, alcohol y tabaco, 80-90% aproximadamente, ¿verdad? Hay factores dietéticos, como pueden ver, como les dije, ¿verdad? Compuestos nitrosos, ¿verdad?, que se utilizan bastante en los conservantes, ¿verdad? Ingesta de alimentos muy calientes, normalmente en los países como eh, India, Japón, China, donde consumen bastante alimentos calientes, entonces también altera bastante eso, ¿no? Hay otras enfermedades preexistentes, ¿verdad?, como la tilosis, ¿verdad?, que pueden ver aquí, ¿verdad?, la estenosis cáustica, la acalasia, que es una disminución del calibre del esófago con un aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Y después tenemos las anomalías genéticas. Este le voy a mostrar enseguida, un pequeño bastante extenso, pero le voy a desglosar yo. Veamos. Hablemos primero básicamente del adenocarcinoma, que se encuentra a nivel del tercio distal del esófago, el adenocarcinoma. Bueno, como ustedes saben, el adenocarcinoma en su fisiopatología, en su origen, es distinto a la fisiopatología del carcinoma epidermoide del tercio medio. Entonces acuérdense siempre de esto: adenocarcinoma, tercio distal; epidermoide, tercio medio. El adenocarcinoma se produce debido a lo siguiente: hay una irritación constante, ¿verdad?, a nivel del tercio distal, como pueden ver aquí, tercio distal del esófago, ¿verdad?, por parte del ácido gástrico. O también puede ser del líquido, de un líquido duodenal que es básico, ¿verdad?, de características básicas. Entonces, ese líquido refluye del duodeno, ingresa al estómago y viene y irrita la porción terminal del esófago. Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce estas lesiones que ustedes ven aquí, estas lesiones rosaditas que ven acá, ¿verdad? Esta es la mucosa normal, ¿verdad? Una mucosa rosada, pero este es un color más asalmonado, más salmón, ¿verdad? Y acá, como ustedes pueden ver, después de sufrir varios procesos de irritación, como se puede decir, de irritación porque está irritado, porque le afecta el ácido gástrico o el líquido alcalino del duodeno, se forma entonces una esofagitis. Bueno, la esofagitis obviamente va progresando, grado 1, 2, 3, 4, hasta que finalmente origina lo que sabemos nosotros como el esófago de Barrett, que es una metaplasia, que es un cambio de arquitectura entre lo que es básicamente un tipo de célula y otro tipo de célula, ¿verdad? Pasamos de un tipo de célula de características esofágicas a otro de características intestinales, que es el esófago de Barrett. Cambia de estructura. ¿Por qué cambia? Y porque se está adaptando a ese irritante que es el ácido o el álcali duodenal. Entonces, eso es el esófago de Barrett, ese cambio de arquitectura, ¿verdad?, epitelial, debido a la agresión. Si continúa la agresión y nosotros no hacemos nada con relación a la agresión,
O sea, ¿cuál es la agresión? El ácido. Si no hacemos nada en contra del ácido, entonces, ¿qué pasa? Ese esófago de Barrett se maligniza y origina lo que es un cáncer, ¿verdad? Que en este caso es el adenocarcinoma. Entonces, para que tengan en cuenta siempre, entonces, el origen de un cáncer en el esófago distal es un adenocarcinoma. ¿Producto de qué? Producto de una malignización que sufre el esófago de Barrett. ¿Y por qué se produjo el esófago de Barrett? Y el esófago de Barrett se produce justamente por una, se puede decir por una lesión constante, ¿verdad? Que sufre debido al ácido y al álcali, ¿verdad? Que se encuentra tanto en el estómago como en el duodeno, ¿verdad? Hasta ahí se entiende más o menos cómo es que se produce el adenocarcinoma en la porción distal del esófago. ¿Preguntas hasta ahí? Es bien fácil. Si yo les pregunto a ustedes en el examen, el esófago de Barrett es, ¿verdad?, una lesión precursora, ¿verdad?, del adenocarcinoma, entonces ustedes marcan que sí. ¿Por qué motivo? Porque de alguna manera el ácido gástrico o el álcali duodenal le está irritando constantemente, constantemente. Si nosotros no hacemos nada con esa persona que, por ejemplo, aquí dice que padece de un reflujo esófago gástrico, si no hacemos nada, el tratamiento de esófago, de la enfermedad por reflujo gástrico, entonces va a seguir eso irritando y formar el adenocarcinoma. Bueno, eh, otras, otros precursores que ayudan y facilitan es, por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, ¿verdad? Como pueden ver aquí, ¿verdad? A ver, un poquito una pregunta. Tenga, este reflujo tiene que tener un problema del caries. Y puede tener un problema del caries. Puede tener un problema del caries. Puede ser que tenga un reflujo, ¿verdad? Puede ser que tenga una disminución del calibre del... No el calibre, perdón. Puede ser que tenga una disminución de la presión del esfínter esofágico. O sea que básicamente está muy relacionado, muy de la mano está. Si un paciente tiene reflujo, ¿verdad?, gastroesofágico, patológico, entonces, y no se trata, o sea, no se trata eso, entonces lo más probable es que va a tener primero una esofagitis a lo largo del tiempo y va progresando su esofagitis y posteriormente, si no se trató en ninguna parte, va a tener esófago de Barrett. Si continúa todavía con esa agresión y no se cura o no se trata, entonces ese esófago de Barrett va a dar origen al adenocarcinoma. Pero hay otras cuestiones, como por ejemplo un vaciamiento lento del estómago, ¿verdad? El estómago es perezoso, no se vacía lo suficientemente rápido, entonces genera una presión que hace que se libere el esfínter esofágico inferior y cada tanto ingresa un poco de ácido, ¿verdad? Eh, Otro motivo, ¿verdad? También está muy, un poco relacionado con relación al tabaco y a, al alcohol también, ¿verdad? Pero en mayor proporción está muy relacionado con el reflujo más que nada. Y no, porque tiene que ser algo crónico. La bulimia, pues, algo, no es algo muy, eh, a no ser que tenga una bulimia de 20 años, ¿verdad? Esto es algo así, ¿cómo se puede decir? De larga, de crónico tiene que ser, en años, ¿verdad? Un cáncer, pues, no se produce en meses, ¿verdad? Por más que vos le agredas todo lo que quieras, ¿verdad? Va a tener esofagitis en todo caso, hasta ahí, ¿verdad? Pero no va a tener, tiene que ser algo crónico, que vaya lesionando estirpes y estirpes de la capa de la mucosa hasta que se genere una mutación, básicamente. Mm, Podría, claro, en un futuro, un paciente bulímico, sí, porque vomita y cosas como esas, pero muy poco probable. Podría, pero muy poco probable, ¿verdad? Porque esto tiene que ser una agresión así crónica de años, de años. Por eso las personas que normalmente presentan cáncer esofágico son ya de edad avanzada, porque comenzaron ahí a los 30, 35 años y fue no, sufriendo agresión, 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 hasta que finalmente desarrolla la enfermedad. ¿Otra pregunta? Bueno, acá lo que tienen que recordar ustedes es lo siguiente. Primer punto.
Sí, sí, Ana. Por eso le digo, para que se forme, acuérdense primero, vamos a dividir en dos. Cáncer de esófago. Número uno, pongan, abran una llave, pongan tercio distal del esófago es adenocarcinoma. El adenocarcinoma, pónganle una flecha al lado. Se produce por, se puede decir, eh, por el esófago de Barrett, ¿verdad? Por el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, ¿por qué se produce? Se produce por una esofagitis. ¿Por qué se produce la esofagitis? Por un reflujo. Básicamente así es la secuencia, así cortita. Un paciente tiene un reflujo gastroesofágico patológico crónico que evoluciona en todos sus estadios, ¿verdad? Generando esofagitis grado 1, 2, 3, 4 y el esófago de Barrett. Continúa la lesión, el esófago de Barrett, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? A una displasia de alto grado, una displasia de bajo grado y después una displasia de alto grado y luego ya básicamente el carcinoma in situ. ¿Verdad? Hagan siempre ese esquema con relación al adenocarcinoma, que es el cáncer de esófago distal, ¿ok? Esa es la secuencia de formación del cáncer del esófago distal. ¿Se entendió, verdad? Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Como le dije, la diseminación, un paciente que tiene un cáncer de esófago, cuando viene a consultar por síntomas esofágicos y sospecha no tener un cáncer de esófago, es muy poco probable que el paciente llegue en un estadio favorable para una cirugía, ¿verdad? Porque si el paciente ya tiene síntomas es porque el cáncer ya es macroscópico, ya es grande. Imagínense usted un cáncer así de este tamaño, ¿verdad? Es decir, el cáncer ya es grande, ¿verdad? Es bastante grande, ya tuvo que haber hecho metástasis en varios lugares, ¿verdad? ¿Y qué es lo que facilita que haga metástasis? Que no tenga esto, la capa serosa. Voy a marcar acá, a ver si puedo. A ver, esto. Esto no tiene, esto no tiene. Entonces, eso hace que se facilite más, que crezca, miren ustedes acá, hacia afuera, y facilita más esto, todo a los ganglios próximos. Va hacia arriba, va hacia abajo, ¿verdad? Entonces facilita. Entonces un paciente que viene con síntomas esofágicos probablemente ya tenga MTS. Y como pueden ver, diseminación linfática en su mayor proporción, 70% de su diseminación se hace en forma linfática, ¿verdad? ¿Hay metástasis de distancia? Claro que sí, ¿verdad? Pulmón, hígado, pleura, lo que está más próximo. Veamos. Este gen es un gen bastante interesante. Creo que se usa mucho en cáncer gástrico y cáncer de esófago. Es un marcador genético, es un gen que se estudia normalmente y que cuando está muy expresado en mayor cantidad es porque el cáncer está muy avanzado. Así de sencillo. Ahora se descubrió que este gen, ¿verdad? Cuando se hace un estudio del tejido, ¿verdad? Que se toma como biopsia y se ve que este gen está expresado, ¿verdad? En, en esa lesión, entonces es alta la probabilidad, de acuerdo a la cantidad que se presenta, que se ve, que se presenta, de que el cáncer sea bastante agresivo, ¿verdad? Pero se usa bastante, ¿verdad? Como marcador predictivo. ¿Cuáles son los síntomas y los síntomas? ¿Qué les parece a ustedes? Estos son los síntomas que va a presentar. Como pueden ver aquí, imaginen ustedes esta imagen, un cáncer pequeñito que se encuentra acá en la mucosa, acá está. Es muy poco probable que presente síntomas. Se dan cuenta porque le digo que un paciente normalmente viene ya muy tarde. Miren ustedes, es muy poco probable, ¿verdad? Que alguien venga porque eh, tenga este tipo de tumor. Pero este tipo de tumor ya está avanzando hacia las capas que se encuentran hacia afuera, ¿verdad? En un estadio 2
Acá tampoco. Imagínense, miren lo grande que es, ¿verdad? Y no va a generar ninguna obstrucción, pero va creciendo, ¿verdad? Hacia afuera. Una vez que crece totalmente hacia afuera, se va expandiendo y ahí recién va disminuyendo el calibre. Pero una vez que tiene un estadio 2A o 3, ya toca los ganglios y ya va diseminándose. Esa es la parte que deben tener en cuenta del porqué. Y no hay una capa serosa. Ven que es la capa muscular nomás. No hay capa serosa que le ataje a esto. No es como en el colon, por ejemplo, que hay una capa serosa que le ataja, entonces no hay esa diseminación local. Acá se puede observar perfectamente del por qué normalmente pasa esto. Y puede tener una disfagia, que es, ¿verdad? Como ustedes ya saben, es una dificultad al tragar. Obviamente que la pérdida de peso también está en cualquier cáncer, hay pérdida de peso. Odinofagia, que es dolor, ¿verdad? Al tragar. Puede tener ronquera. ¿Por qué puede tener ronquera? Porque el tumor puede afectar, ¿verdad? Las cuerdas vocales, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos entonces cuando un paciente que viene por con unos síntomas, ¿verdad? Con un síndrome, ¿verdad? Que son conjuntos de signos y síntomas esofágicos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que normalmente siempre se suele hacer, ¿verdad? Y es pedirle una endoscopia digestiva alta. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué es lo que hay dentro de ese tubo. ¿Qué es lo que hay dentro de ese tubo que molesta? ¿Verdad? Por eso está teniendo estos síntomas. Entonces le pido una endoscopia digestiva alta para evaluar la cavidad esofágica. ¿Verdad? Eso es lo primero que le tengo que pedir. Y una vez que el endoscopista ingresa a la cavidad esofágica, va a encontrar probablemente una disminución del calibre y va a encontrar también lo siguiente, va a encontrar que esa disminución del calibre es debido a una tumoración, algo que se encuentra totalmente estenosado, ¿verdad? Una tumoración irregular, friable, ¿verdad? Entonces, no, lo que hace el endoscopista es lo siguiente, lo primero que hace es tomar muestra para biopsia, lo segundo que hace normalmente es tratar de atravesar ese obstáculo, tratar de atravesar ese obstáculo, ¿para qué? Para poder colocarle una sonda de alimentación, ¿verdad? Si es que no logra hacerlo, bueno, perfecto, no logra hacerlo. Pero lo ideal es siempre, ante un obstáculo, ¿verdad? Tratar de atravesar ese obstáculo y colocarle una sonda para que, igual, mientras dure todo el periodo de estudio, el paciente pueda alimentarse a través de esa sonda, ¿verdad? Se le coloque líquido, algún, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Algún derivado proteico para poder alimentarle mientras tanto, ¿verdad? Porque el paciente ya hace bastante no está comiendo debido a que tiene esa obstrucción, ¿verdad? Una vez que el endoscopista, no, al examen físico no hay nada al examen físico Percival o Patricio. ¿Verdad? No hay al examen físico del CA de esófago, lastimosamente no hay nada que te ayude a orientarte a pensar, esto es un cáncer de esófago. Lo que sí te puede ayudar bastante es que el paciente, la clínica, cómo viene el paciente, ¿verdad? La historia del paciente, entonces vos sospechás, esto es aparentemente algo tumoral. Eh, Normalmente en el estudio del CA de esófago, sí, no tenés luego muchas cosas, muchos métodos de estudio. Cuando tenés un paciente que tiene un problema esofágico, lo primero que tu reflejo te dice es hacer una endoscopia, porque vos querés saber qué es lo que está trancando o molestando ahí, pues. Entonces con la endoscopia vos entras y mirás dentro del tubo esofágico qué es lo que molesta. ¿Verdad? Si es un tumor, si es una calacia, si es un hueso, si es una pila, si es una moneda, lo que sea. ¿Verdad? Entonces uno ve eso, uno ve. Entonces lo primero que tiene que hacer es una endoscopia digestiva. Y si encuentra en un paciente de 60, 70 años, no sé, lo que se te ocurre primero es un cáncer de esófago. Y si el endoscopista al entrar y mira y encuentra una tumoración, ¿verdad? En forma de coliflor, que está obstruyendo la luz del esófago, entonces toma muestra para biopsia, saca eso y después trata de atravesar el esófago a modo de poder dejar una sonda para poder alimentarle por lo menos a esa persona, a ese paciente. Una vez que el endoscopista te diga, sí, por macroscopía, a mí me parece que es un cáncer, entonces va a la muestra que sacó él, una pequeña porción de ese tumor, ¿verdad?
a anatomía patológica. El anatomopatólogo estudia esa muestra y luego le remite el informe al médico tratante. El médico tratante revisa y bueno, sí, el patólogo dice que es un cáncer. Si es un adenocarcinoma o carcinoma epidermoide, lo define el patólogo. Una vez que el patólogo diga que es un adenocarcinoma o un carcinoma epidermoide, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es realizar una tomografía, ¿verdad? Una tomografía con contraste oral y endovenoso, ¿verdad? De tórax, abdomen y pelvis, a modo de poder evidenciar, ¿verdad? La tumoración, ¿verdad? El tamaño, si hay ganglios presentes y si hay metástasis, ¿verdad? Eso es lo más importante. Con la tomografía se define eso. Existen otros métodos de estudios más actuales que, ¿y para qué le pedimos, perdón, antes que nada, para qué le pedimos la tomografía? Justamente para saber el tumor, los ganglios, ¿verdad? Los ganglios y para saber un poquitito la metástasis. ¿Y para qué nos sirve a nosotros siempre en cualquier tipo de cáncer saber esos tres elementos, que son el TNM? Porque la combinación del T, de que es del 1 al 4 o del 1 al 5, la combinación del N, que es del 0 al 1 al 2, y la combinación de la M, que es 0 o 1, la combinación que tengan esos números nos va a dar el estadiaje. ¿Y para qué nos sirve el estadiaje otra vez? El estadiaje es el que nos define a nosotros que nos define a nosotros, ¿verdad? ¿Qué plan, qué tratamiento le vamos a presentar al paciente? ¿Se entiende? Entonces, esa es la secuencia que deben siempre manejar en un cáncer, por favor. Entonces, ¿para qué se pide la tomografía? Es para evaluar el tumor, obvio, para ver el tumor, el tamaño del tumor, para poder observar los ganglios que están comprometidos y para poder observar si existe o no metástasis. Una vez que yo tenga mi T, N y M, yo veo qué combinación se da en la tabla de TNM para saber qué estadio tengo, si tengo un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4. Y dependiendo de qué estadio tengo, otra vez, qué plan terapéutico tengo con el paciente. Eso es en todos los tipos de cáncer que tengamos. No importa cuál sea, se hace siempre de la misma manera. ¿Se entendió ese procedimiento? ¿Alguien no entendió? Y le vuelvo a ver sin drama. No, no se preocupen por eso. Ok, entonces acuérdense siempre. ¿Para qué hago el TNM? Para saber tamaño del tumor, o sea, qué tan grande es el tumor, hasta dónde se extiende, si es la mucosa, la submucosa, la muscular ya afecta a otros órganos, si hay ganglios, cuántos ganglios comprometidos, qué ganglios son los que están comprometidos, y la metástasis, para saber si hay metástasis pulmonar, hepática, eh, ósea, cerebral, no importa. Entonces, la combinación de eso me va a dar un estadiaje. Ese estadiaje, el plan terapéutico. Existen otros estudios más específicos que la tomografía. Últimamente, acá está, ¿verdad? Que es la ecoendoscopía. Esto se llama ecoendoscopía. Esa ecoendoscopía es más fina en cuanto a la información del tamaño del tumor, ¿verdad? Es más fino que la tomografía. La tomografía te da un tamaño, te da el ganglio y te da metástasis. Pero si yo uso la ecoendoscopía, en el tamaño de la tomografía, el tamaño del tumor, que me da, si yo uso la econdoscopía es más fino, me dice específicamente, mide 2 centímetros. En la tomografía puede ser que mida 1,5, pero en la econdoscopía mide 2,1 centímetros. Mide. Se entiende más o menos la analogía, ¿verdad? Es más específico y se suele utilizar para tener valores más exactos de las características del tumor, las dimensiones del tumor. Entonces la econdoscopía se usa para eso. ¿Verdad? Bueno. El esofagograma, sí, el esofagograma te va a servir bastante, pero es para saber más o menos ¿cómo te puedo decir? La, la silueta. Viste que vos, con el esofagograma lo que vos haces es, eh, vos querés ver el trayecto, básicamente, del líquido que estás consumiendo. O sea, vos le das al paciente varios, come el paciente y vas viendo todo el recorrido que hace, ¿verdad? Ponerle que tenemos en el esófago distal, tenemos en el esófago distal. Entonces vos le das varios, pasa por el esófago cervical, torácico normal, y de repente ves que se va afinando eso, ¿verdad? Y más o menos te marca en qué lugar específicamente ocurre esa estenosis. Es para así tener una localización radiográfica
del lugar exacto donde se encuentra, ¿verdad? Si está, porque va pasando por ahí, pues, el líquido, ¿verdad? Si de repente el paciente ya no puede luego tragar nada, entonces no te sirve mucho. Te muestra dónde está el stop, ¿verdad? Dónde comienza el stop, ¿verdad? Pero se suele pedir para complementar el estudio. Pero más importante es la endoscopía. Porque si vos no tenés la endoscopía, no sabés qué es lo que está ahí, ¿verdad? No sabés qué es. Porque tenés que sacar una muestra para anatomía patológica y el patólogo te tiene que decir es un cáncer. Si le haces el esofagograma nomás, vos sabés que es algo ahí irregular que está ahí, pero no sabés, pues. No sabés. Es para completar. El esofagograma es un complemento importante, pero es un complemento nomás. Con la endoscopía y la toma de biopsia es la que te define. ¿Verdad? Como ustedes saben, la anatomía patológica pues es la que define qué patología es. Por más que sea 99% cáncer, igual la anatomía patológica es el certificado de que eso es un cáncer. Pero se pide. Primero le pedí la endoscopía y después le pedí el esofagograma. A la par ya le vas pidiendo la tomografía también, ¿verdad? No puedes hacer uno, después esperar 2 meses o no. Tiene que ser rápido. Endoscopía primero, ya se sacó la biopsia, ahí sobre la marcha en la semana ya le pedí un esofagograma y una tomografía. Rápido, entonces vos en una semana ya liquida eso. Vos lo único que estás esperando es el retorno de tu anatomía patológica nomás, ¿verdad? Y el informe de tu tomografía para tener ya tu estadio o tu diagnóstico, mejor dicho. Pero se pide, es importante. Bueno, esto ya hablamos. Acá se puede ver un ataque normal, dice aquí. Voy a mostrar, ataque normal, ataque de esófago. Acá se ve el cáncer, ¿verdad? Acá está la luz. Esto negrito que está acá, esto negrito que estoy dando, donde está la flechita, esa es la luz del esófago. Miren, ¿por qué es negro? Porque hay aire. Acá está la tráquea adelante, que es más grandecita, ¿verdad? Que es negro porque hay aire. Pulmones hay negro porque hay aire. Y en el esófago hay aire, ¿por qué? Porque estamos tragando aire normalmente cuando hablamos. Y acá pueden ver ustedes en lo que es el tumor. Totalmente ya tomando todo lo que es, inclusive tráquea, órganos adyacentes, pegado a la aorta. Entonces, y acá está la luz pequeñísima. Esto se ve. Entonces acá uno tiene, mide, el imagenólogo te dice, es un T, qué sé yo, un T4, ¿verdad? En este caso, T4, ¿verdad? O N1, N2, dependiendo de la cantidad de ganglios que ve que están afectados. Y después ya busca la MTS, ¿dónde puede haber MTS? PET scan, ¿verdad? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver? Ya, a ver, a ver, a ver. El tumor no comprime el esófago. El tumor lo que hace es cierra el esófago, la cavidad esofágica. El tumor crece por dentro, ¿verdad? O sea, crece por dentro y en la pared. O sea, está dentro de la pared. El tumor lo que hace es va creciendo tanto que cierra, ¿verdad? No es que comprime. El tumor no comprime el esófago. El tumor crece y cierra la cavidad esofágica. Teresa, ¿se entiende? El tumor no es que está por fuera y le va apretando el esófago y el esófago se cierra. No, no es así. ¿Verdad? Acá se puede ver, por ejemplo, acá está el tumor, ¿verdad? Y el tumor está creciendo y va cerrando después la luz, va a cerrar la luz. A ver, acá se puede observar, acá está el tumor, está en la pared del esófago, va creciendo tanto hacia afuera como hacia adentro. Y esto es el ultrasonido endoscópico, ¿verdad? La ecografía endoscópica. Como le dije, se mete y se mide exactamente el tamaño del tumor. Te dice con certeza en las dimensiones más próximas del tumor. Probablemente yo por tomografía mida de una manera, pero esto me mide exactamente cuánto tiene el tumor. ¿Para qué es importante? Para saber qué grado de penetrancia tiene el tumor en todas las capas, de dentro hacia afuera, para que yo pueda tener un T más fino, ¿verdad? El T del TNM más fino, ¿verdad? Más fino, más exacto. Entonces mi estadio va a ser más fino. Probablemente no era probablemente yo le catalogaba como un T2, pero realmente es un T3
o a la inversa, yo le catalogo como un T3, pero realmente es un T2. Entonces, para eso se utiliza el ultrasonido endoscópico, como pueden ver aquí. Y eso va a ayudar bastante al estadio y al tratamiento. Para eso se hace eso. Extremadamente acertado para establecer la profundidad del tumor, como le dije, el tamaño, la profundidad, la penetrancia del tumor en la pared esofágica. Técnica más acertada para el estadiaje locorregional de un cáncer de esófago. Súper, claro que sí. Y mide con exactitud prácticamente el tumor y los ganglios. Entonces, por eso se utiliza bastante esto. Ya sabemos, nosotros ya les adelanté lo que es T, N y M. Acá pueden ver mucosa, submucosa, muscular, ganglios. ¿Verdad? Este es un gráfico bastante interesante donde le va mostrando el T1, el T2, el T3, cómo va avanzando, ¿verdad? A nivel de las capas, ¿verdad? Y en qué momento, por ejemplo, en un T1, imagínense usted, un T1, un T pequeño que afecta a la mucosa, ¿verdad? Y un poco a la submucosa, ya tiene efecto sobre los ganglios. Imagínense usted, un T pequeño que ni siquiera da síntomas, o sea que ahora mismo, ¿verdad? O sus padres o cualquiera en un rango de 55 para arriba de 60 puede tener un pequeño tumorcito, va creciendo eso con los meses, inclusive los años, ¿verdad? Y para que dé síntomas, cuando dé síntomas ya va a estar en este estadio ya, pero cuando eso ya, en los meses anteriores, los años anteriores, él ya metastatizó a varios lugares. ¿Verdad? Por eso es un cáncer bastante agresivo, el cáncer de esófago. El estadio 1, como pueden ver, tumor, mucosa y submucosa. En este estadio es ideal operarle a un paciente, pero es muy, miren el tamaño del tumor. ¿Quién, o sea, qué paciente consultaría por esta molestia que tiene acá? Casi nadie, nadie, no produce ningún síntoma esto. Por ahí de repente se hizo alguien un control, no sé, de rutina porque tenía una esofagitis y se encontró eso y bueno, es un milagro. Justo el endoscopista era tan bueno que encontró una lesión, toma biopsia y bueno, se dieron cuenta que era un tumor. ¿Verdad? Pero él entró por otra cuestión, qué sé yo, entró porque tenía reflujo o entró porque tenía, no sé, una gastritis, ¿verdad? Y casualmente encontró una tumoración en eso. Porque con esta tumoración no va a presentar ningún síntoma al paciente. Estadio 2 tampoco va a presentar prácticamente una molestia, pero ya fue avanzando más la capa muscular, inclusive ya hay ganglios que podrían ser afectados. ¿Se dan cuenta? Estadio 3, acá probablemente sí el paciente ya va a tener algunos síntomas, pero el cáncer ya está sumamente avanzado. Y en el estadio 4 ya hay MTS inclusive. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfectísimo. Avancemos, chicos. ¿Cuál es el tratamiento normalmente? Y dependiendo mucho qué opciones tengamos nosotros. Vamos a ver un poquitito, algo más, sea esofágico. Voy a mirar un poquitito. El cáncer eh, de esófago en tercio medio, epidermoide, eh, lo único que se diferencia es en la etiología, ¿verdad? Normalmente la etiología es producto ya de una alteración genética a nivel del tercio medio de la mucosa del esófago por agentes cancerígenos así en forma directa. Alcohol y tabaco, pero 100% ¿verdad? Y de partida, solamente esa es la diferencia con relación al adenocarcinoma. Y después el tratamiento es, y el método de estudio y el diagnóstico prácticamente igual.
¿verdad? Prácticamente igual. ¿Por qué? Porque un tumor que se encuentra en el tercio medio versus un tumor que se encuentra en el tercio distal, en cuanto al tratamiento quirúrgico curativo, es distinto. Los tratamientos quirúrgicos paliativos o endoscópicos paliativos son iguales. Y mírate, eso depende mucho del paciente, depende del cáncer, ¿verdad? Eh, es difícil saber en cuánto tiempo podría avanzar o avanza, pero en cuestión de 8 meses más o menos, o sea, un paciente que tiene un estadio, te digo yo, un paciente que tiene un estadio 3 probablemente, un paciente que tiene un estadio 3, ¿verdad? Que ya tiene síntomas inclusive, ¿verdad? Probablemente el paciente tuvo con síntomas y, o sea, con la progresión de la enfermedad de hace, eh, de cáncer propiamente dicho, ponerle un año y medio por ahí. A lo sumo 2 años. Fue creciendo así en forma pequeña, célula tras célula, fue creciendo en estadio 1, avanzando, ¿verdad? Progresivamente. Pero cuando llega a un estadio 3 con síntomas clínicos y paciente va a consulta y se le hace la endoscopía, se le hace todo lo estudio y se evidencia que es un estadio 3, a partir de ahí, de que se le diagnostica normalmente, tienen entre 6 a 8 meses no más ya de vida, ¿verdad? ¿Entendés? Es muy difícil saber en cuánto tiempo progresó. Muy, muy difícil saber. Eso depende ya del potencial maligno que tenga ese cáncer. Bueno, es muy difícil, pero no es tanto lo importante de momento que el cáncer ya aparece, sino las agresiones que tuvo previamente son lo que definen eso. Todo depende de la agresión. No sé, vos y yo. Y bueno, y yo comienzo a partir de ahora a tomar alcohol y a fumar, a fumar, a fumar, a fumar. Probablemente a los 70 años voy a tener cáncer de esófago. Te doy un estimativo, ¿verdad? Pero vos que comenzaste a los 15 años a tomar y a fumar, vas a tener menor tiempo, ¿verdad? Todo depende con qué intensidad, inclusive, uno le agrede a la mucosa esofágica para que vaya presentando eso. ¿Se comprende? No depende, no hay un tiempo aproximado, sino depende mucho de con qué agresividad uno fue lesionando esa mucosa. Muy bien. A ver. Bueno, como le digo, depende mucho del nivel donde se encuentre. Normalmente si tenemos un cáncer en el esófago medio, que es el CA epidermoide, ¿verdad? Lo que normalmente se hace es una esofagectomía total, ¿verdad? Se quita todo el esófago, ¿verdad? Se quita todo el esófago, ¿verdad? Y se anastomosa una pequeña porción de esófago, o sea, esofagectomía total se dice, es un decir, queda siempre un remanente, ¿verdad? Ahí arriba, entre lo que es la faringe y el inicio del esófago. Y a eso normalmente se le anastomosa el estómago, ¿verdad? Se tubuliza el estómago, acá como pueden ver, miren ustedes acá está en el tercio medio más o menos el cáncer, acá está el cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se quita una gran parte del esófago, una esofagectomía casi total, ¿verdad? Ay, perdón. Y luego, ¿qué se hace? Acá está el estómago, acá está el estómago. Se tubuliza el estómago, se hace un tubo del estómago y eso se anastomosa al remanente del esófago. ¿Se entiende? Esa es una opción cuando hay un tumor a este nivel, tercio medio. Tercio medio. Aquí. ¿Ok? Es una opción. Estamos. Eh, que se puede hacer. Cuando tu tumor es bastante grande, está en tercio medio, entonces se puede hacer. Y el paciente está en condiciones de ser operable. Si el tumor está muy avanzado, si el tumor está muy avanzado y el paciente está muy caquético, entonces no vale la pena operarle a ese paciente porque no va a tolerar la cirugía. ¿Ok? No va a tolerar la cirugía. Si el paciente tiene una tumoración a este nivel, entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Lastimosamente, debido a que está muy próximo al estómago, ¿verdad? Entonces los ganglios son compartidos, esófago-estómago. Lo que se hace normalmente se quita todo el estómago,
Se quita todo el estómago, ¿verdad? Y se utiliza, ¿verdad? Básicamente se utiliza básicamente un intestino, ¿verdad? Para anastomosarlo directamente. El intestino delgado, ¿verdad? Que se encuentra a este nivel aquí, se anastomosa directamente con el esófago. ¿Verdad? Esa es otra opción que hay. Es otra opción que hay. Dependiendo de a qué nivel se encuentra, tercio medio o tercio distal, vemos qué hacer. ¿Verdad? Cuando tenemos ese tumor pequeño que se encontró casualmente por algún motivo, ¿verdad? En un control endoscópico y el tumor se encuentra solamente en la mucosa, no avanzó a la submucosa, pero avanzó solamente en la mucosa, se puede hacer una resección endoscópica de la mucosa, ¿verdad? Ese es otro, pero son casos excepcionales y casos puntuales. Cuando el tumor se encuentra solamente en la mucosa, se puede retirar a través de SM. Si el tumor pasó a la submucosa, entonces ya no se puede hacer este método, ya directamente hay que hacer una cirugía grande, ¿okay? Como la que les comenté. Muy bien. A ver, ¿qué más? Muy bien. Esto no les voy a preguntar, entonces no creo que sea interesante. A ver un poquitito. Acá, vamos a ver un poquitito una lámina que tengo acá para... Acá de vuelta les muestro el dibujo. Acá, como pueden observar ustedes, esto es lo que quedó el esófago y esto es el estómago, que es tubo liso. Bueno, ya les mostré, eso es una manera. Normalmente eso pasa cuando tenemos un tumor que se encuentra a nivel del tercio medio. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta o consulta que tengan con relación a cáncer de esófago? ¿Algo? ¿Alguna miscelánea? Algo que quieran preguntar. Y vamos a ir, bueno, lo primero, para repasar nomás. Así, repaso de 3 minutos, chicos. Cáncer de esófago. Lo principal que quiero que aprendan. Clasificación del cáncer de esófago. Dijimos nosotros, adenocarcinoma, tercio distal. Y epidermone, tercio medio. ¿Ok? El adenocarcinoma se produce por una displasia grave, que luego antes de eso era una displasia leve, que antes de eso era un esófago de Barrett, que antes de eso era una esofagitis, y que fue producto de la esofagitis de un probable reflujo gastroesofágico. Todo eso tuvo que pasar en el adenocarcinoma. En el carcinoma epidérmico es directamente por una agresión, ¿verdad? Agresión de cancerígenos que afecta directamente esa porción del esófago, ¿verdad? Tabaco, alcohol, productos nitrogenados, alimentos calientes, o sea, todo por eso ocurre normalmente, ¿ok? Síntomas, y presentan síntomas o síndrome esofágico, disfagia o dinofagia, puede presentar halitosis, ¿verdad? Y cuando está muy avanzado, inclusive regurgitación, ¿verdad? Son los síntomas. Eso ya es gravedad total. Quiere decir que el tumor es demasiado grande si presenta eso. ¿Qué hacemos nosotros con un paciente que tiene un síndrome esofágico? No importa si es cáncer de esófago o cualquier otra patología esofágica. Lo primero que debemos hacer es una endoscopía para poder observar siempre la cavidad. ¿Qué es lo que hay ahí que molesta al tránsito esofágico? Y con la endoscopía, en el cáncer de esófago, por cierto, vamos a encontrar una tumoración a nivel medio o distal. Lo que primero hay que decirle al patólogo es, al endoscopista, que tome biopsia de eso para mandar al patólogo y que nos certifique de que es un carcinoma realmente. Posterior a eso, automáticamente le pido ya un esofagograma en un lado y en el otro lado una tomografía. Con el esofagograma, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver la silueta, el trayecto que hace ese líquido a través desde que traga el paciente hasta que pasa por esa estenosis, si es que llega a pasar, ¿verdad? Y me va a marcar bien el nivel donde se encuentra ese tumor. Lo siguiente en la tomografía es para el tamaño del tumor, ganglios y metástasis. Si quiero algo más específico del tumor, ¿verdad? En cuanto a la penetrancia y los ganglios, yo voy a
hacer uso de la endoscopía, ¿verdad? Ecográfica, ¿verdad? La endoscopía, la ecoendoscopía, con lo cual me va a dar el tamaño, la dimensión exacta de esa masa tumoral y de los ganglios que le comprometen. ¿Para qué? Para que mi estadiaje sea más fino todavía y el tratamiento sea más específico. Dependiendo de si el paciente está en condiciones de ser operado, dependiendo del estadiaje, yo le opero. Y dependiendo, si es que ya no le puedo operar, ¿y qué hago con el paciente? Y bueno, si no le puedo operar al paciente, ¿verdad? Y tiene una tumoración que le va a estenosar la luz, entonces debo de pasar a tratamientos paliativos extras, ¿verdad? Opción A, endoscópico, colocarle una especie así de prótesis a través del orificio donde se encuentra la tumoración a modo de dilatar eso, dilatar para que él pueda comer, un dilatador, tratamiento endoscópico. Si no consigo eso y el tumor cierra el esófago totalmente y no le puedo operar al paciente y no le puedo hacer tratamiento endoscópico y de alguna manera tengo que alimentarle, entonces la única opción que me queda es hacerle una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación. Le hago una perforación en el estómago o en el yeyuno, le meto un catéter ahí y a través de ese catéter hasta que pueda se alimenta con proteínas, con preparados, ¿verdad? Proteicos, ¿verdad? Que puedan sostenerle al paciente. ¿Se entiende? La primera opción para esta edificación es la TAC. Y después, así mismo es Vanessa. Realmente así, sí. O sea, la primera opción es la TAC. Sí, tenés toda la razón. Con contraste, siempre con contraste. Cuando hablamos de cáncer, no importa qué cáncer sea, es tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Acuérdense siempre de eso. No tomografía simple. ¿Verdad? Para una estadificación no se usa la simple en cualquier cáncer. Pero si tenés la opción de ser más fino en cuanto a tu T y tu N, pedí la econdoscopía. Entonces, eso te va a definir, ¿verdad? Con más justeza tu estadio y el tratamiento que le vas a ofrecer a ese paciente. ¿Ok? Consultas, chicos, preguntas, ¿algo más? ¿Se entendió la clase? ¿Se entendió? Eso es lo importante. Acuérdense que no es largo el tema, pero es muy engorroso, muy engorroso. Traten de hacer un resumen simplificado del cáncer gástrico, del cáncer tanto gástrico que dieron ayer, como el cáncer esofágico. No den tantas vueltas. Tienen que saber lo justo y necesario y lo que es tratar de entender la patología. No lean demasiado y después ya quedan confundidos. ¿Ok? Traten de no leer así muy profundamente. Lo básico, pero bien, que se entienda. Si alguien le pregunta a usted qué es un cáncer de esófago, cuáles son los síntomas, tiene que saber, usted tiene que tratar de responder siempre lo básico. Si alguien le pregunta a usted cáncer de esófago, sí, se clasifican dos, tal y tal, esofágico epidérmico. Esofágico es por, ¿verdad? Esófago Barrett, displasia, enfermedad por reflujo, el otro es por tal cosa, el epidérmico. ¿Cuáles son los síntomas que presenta? ¿Cuál es el método diagnóstico que se utiliza? ¿Y qué plan se puede hacer? Mm, Sí, siempre Jiménez, por favor, siempre Jiménez. Ideal es Jiménez, y si es que hay alguna duda, porque siempre se lee Jiménez y parece como si fuese que da a entender muchas cosas. Ahí pueden recurrir al Schwartz o pueden recurrir al Micha, sin problema, sin problema. ¿Alguna otra consulta que tengan?
Sí, voy a dejar en la plataforma las diapositivas. Voy a tratar de colocar eso hoy. Si apenas termine la clase, le coloco las diapositivas para que tengan. ¿No les puse a ustedes en la plataforma la asistencia? Voy a mirar un poco, che. ¿Revisaron ya? Bueno, voy a mirar, esperen un rato. No se me salgan todavía. Voy a mirar un poco. A ver qué problema hay otra vez pasó. Tan, 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 tan. Esperen un rato, chicos. Vamos a tratar de solucionar. Eso es importantísimo. Ay, a ver, a ver, a ver. Mm, tu, 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 tu. A ver, a ver. Ay, ¿cómo marcar eso? A ver, no sé qué problema hay otra vez. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué es lo que nos anda de error acá? Ayer pudieron marcar, chicos, su asistencia. Sí, ok. Ok, déjenme arreglar esto un poco.